Y lo interesante de este versículo, de este texto, hermano, es que viene una palabra muy técnica que se usa mucho en la teología y en los ministerios cristianos, que es la palabra apologética. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra apologética? La palabra apologética tiene que ver, y muchos la ponen como defensa o defender la fe. Viene de una palabra griega, que es justamente la palabra una apología. Eh, y la palabra apología es defensa que se presenta frente a un tribunal. O sea, cuando usted contrata un abogado y el abogado lo defiende, él está haciendo eso. Él está haciendo una apología, está presentando defensa frente a su causa. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es una apología, que es propio de sociedades organizadas y civilizadas, de personas que buscan tener un orden y que buscan la justicia. Entonces, la apología era una oportunidad de defenderse frente a un tribunal. Me están acusando de que hice esto, así que yo vengo y presento mi defensa. Tengo las evidencias, tengo testigos y tengo una argumentación para decir que yo soy inocente. Y evidentemente la persona, por más que se defienda a veces, claro, si es culpable y tenga muchas pruebas, seguramente la verdad siempre sale a la luz, con los debidos testigos y el debido proceso también. No fue el caso de Cristo. Cristo tuvo testigos falsos, fue un juicio armado, justamente para asesinarlo, y Cristo no presentó apología. Dice la palabra que él cayó, él guardó silencio. Pero este no es el caso. Pedro nos llama a defender nuestra fe. Así que en este texto el apóstol Pedro dice: estén preparados para presentar apología. Y ahí tenemos la palabra apologética, que es defender o defensa de la fe. O sea, es presentar un discurso ordenado, racional, en el cual yo explico los motivos, los argumentos, presento al respecto de algo que se me está acusando. Y sabemos que nuestra fe constantemente se le estaba acusando. Se presentan acusaciones frente a lo que creíamos. En este caso, la acusación tiene que ver con nuestra esperanza. Oye, ¿cuál es esa esperanza tuya, Rosita? ¿Por qué ustedes creen algo como eso de que va a venir un Mesías, que tiene una segunda venida? ¿Ustedes creen en un reino que pronto se establecerá, que se va a inaugurar en un tiempo de justicia, de bienestar, cielo nuevo, nueva tierra bajo el gobierno y reinado absoluto de Cristo? ¿Cómo ustedes creen esa lesera? O sea, están atacando nuestra esperanza. Entonces, en ese momento, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Quedarse callado? No, pues tiene que presentar defensa. Y entonces es el momento para que presentemos defensa de nuestra fe. Lo interesante es que hay que estar preparados para presentar defensa, y la preparación implica un proceso previo. Hay que estar previamente preparados. Y para esto, hermano, quiero presentarle 4 cosas que Pedro nos escribe para que podamos presentar, para que estemos listos para presentar defensa de nuestra esperanza. Y le pregunto, ¿cómo podemos estar listos para presentar defensa? 4 formas. La primera de ellas, voy a mencionar al tiro las 4. La primera es perseverar en hacer el bien. Perseverar en hacer el bien. Y no solo hacerlo, porque todos de buenas a primeras estamos dispuestos a hacer las cosas con súper buena intención, eso es natural, y todos estamos dispuestos a eso. Pero ¿qué pasa cuando haciendo el bien tenemos malos resultados? O nos tratan de forma injusta. Ahí como que ya no dan ganas. Ah, ya, no, se acabó. La perdieron todas conmigo. Pero ese no es el llamado del Señor. El llamado del Señor es a perseverar en hacer el bien, aunque las cosas no salgan como esperamos. En segundo lugar, a guardar el corazón de temores vanos. A guardar nuestro corazón de temores vanos. Y en tercer lugar, ahora sí, prepararse para responder. Y este prepararse para responder es prepararse racionalmente, estudiando, leyendo la Escritura, buscando argumentos racionales para convencer a la persona que tal vez está criticando, teniendo dudas legítimas de nuestra fe. Eso es lo tercero. Y cuando se habla de apologética es súper interesante, porque uno siempre piensa al tiro, claro, pues estudiar y argumentar, presentar argumentos racionales. Pero hermano, son estas 4 cosas, son las 4. Porque mucha gente que se mete en la apologética va al tiro al tercer punto. Y eso es un tremendo error. Porque hay que hacerlo, hay que prepararse, no digo que no, pero es importante esto tercero que esté acompañado de estas otras 3 cosas. Las 2 primeras y la cuarta que voy a mencionar más adelante. Entonces, eso le da sentido a nuestra apologética, perseverando en hacer el bien, teniendo corazones que están guardados de temores vanos, y ahí sí podemos prepararnos. Y cuarto y último, es seguir el camino trazado por Cristo. Entonces, perseverar
en hacer el bien. Guardar el corazón de temores vanos, prepararse para responder racionalmente y cuarto, seguir el camino trazado por Cristo. Son estas 4 cosas que nos dan un marco para estar realmente preparados para presentar defensa. Esa es una buena apologética cristiana. No se saca nada con estudiar libros, textos, ver videos en YouTube, de cómo responderle a estos ateos, de cómo responder a la gente que niega la historicidad de Jesús, de cómo responder a la gente que dice que la Biblia no es la palabra de Dios. Yo no saco nada con prepararme para todo eso si yo no estoy preocupado en perseverar, en hacer el bien, guardar mi corazón de temores vanos y seguir el camino trazado por Jesucristo. Entonces son estas 4 cosas que yo enfoco y cada una es importante. Si falta una, mi apologética está coja. Mi apologética está mal, mi apologética le falta algo. Y peor aún, esa apologética va a tener el efecto contrario. Contrario de lo que esperamos, va a producir frutos de aborrecimiento gratuito hacia el cristianismo. Aquí estoy yo, no se distraigan nada más. Efectos contrarios a veces. Porque a veces defendemos nuestra fe racionalmente, pero no con un carácter cristiano, sino que para destruir, no perseverando en hacer el bien, o presos del temor. ¿Usted ha tenido miedo? ¿Qué hace el miedo? Una, nos paraliza, pero también a veces uno se pone agresivo por miedo. Es otra reacción. Y a veces también estamos con temor de los hombres haciendo apologética y lo hacemos de manera agresiva. Entonces son las 4 cosas para presentar una correcta apologética. Entonces vemos que mucha gente está muy enfocada en presentar argumentos racionales en favor del cristianismo. Una primera cosa que nosotros debemos entender, hermano, es que dar buenos argumentos no sirve de nada si yo no estoy haciendo todo esto bajo los principios que Pedro me está diciendo. Si yo no estoy obrando, actuando, sirviendo al prójimo, perseverando en hacer el bien, si yo no estoy guardando mi corazón de temores vanos. Porque ojo con esto, la gente está llena de miedo. Estamos todos llenos de miedo. Y como les dije, el miedo por un lado nos paraliza. A veces cuando tenemos que hablar, no hablamos porque tenemos miedo. Y esa es una reacción del miedo. Pero también el miedo produce otra reacción, absolutamente contraria, pero tiene el mismo origen enraizado en el temor. Produce agresividad. ¿Han visto ciertos animalitos que se ponen agresivos? Animalitos que muerden y uno como que va tanteando que el perrito tiene miedo. Está asustado. Ellos están en constante temor. Piensa en este león que ha sido domado por su domador, controlado, martirizado, torturado toda su vida, el pobre animal. Y llega un tiempo que el león ve que el domador está débil, que está enfermo o que se descuidó. Y ¡fac! Zarpazo del león. Porque le tiene constante miedo a este domador. Entonces, otra reacción que puede tener el temor, agresividad. Tengo que ganar esa discusión. Tengo que humillar a ese ateo, secularista, marxista, cultural. Tengo que humillarlo. Entonces, guardar mi corazón de temores vanos y seguir el camino trazado por Cristo. Entonces, estas 3 cosas van juntas para poder estar preparados para presentar defensa. Y ahora sí, preparémonos racionalmente. Entonces, veamos rápidamente este texto. ¿Por qué digo rápidamente? Porque de verdad desde el 18 en adelante se pone un poquito complicado el texto con algunos versículos, así que voy a ser un poco más asimétrico en esta predicación. Veamos los primeros 3 aspectos entonces, y luego el cuarto, que nos vamos a detener un poquito más para ir finalizando la predicación. Vaya conmigo al versículo 13 que dice: y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? O sea, el argumento es súper pragmático, es realista, es con los pies en la tierra. Pero ojo con esto, cuando uno lee este puro versículo, uno lo siente un poquito iluso. Como que es iluso, es muy concreto y es muy realista en cierto sentido. Pero, claro, puede parecer iluso, pero es súper real. Es súper concreto, realista, con los pies en la tierra. O sea, si tú haces el bien, vas a ganar el favor de la gente. Eso está diciendo. Si tú haces el bien, vas a ganar el favor de la gente. ¿Por qué suena iluso? Porque uno dice, ¿pero siempre es así? ¿Siempre es así? Bueno, el 14 responde. Dice que no siempre. Así que cuando eso ocurre, sigan haciendo el bien. Porque bienaventurados. Versículo 14. Dichosos si sufren por causa de la justicia. Esa fue una frase que inventó Pedro. ¿Fue así o no? Bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. ¿Eso lo inventó Pedro? ¿Eso es de Jesús?
que algo sabía, algo cachaba este Jesús. Entonces Jesús dice bienaventurados, o sea, hay dicha, hay contentamiento y felicidad. ¿Por qué? Porque encuentro plenitud de propósito, sufriendo por causa de la justicia. Hay cierta felicidad que el mundo contemporáneo no entiende. La felicidad de hacer el bien aún en medio de la oposición. Es un tipo de felicidad, de gozo que está dentro y que te hace decir, esa vocecita que está en tu mente que te dice, persevera, continúa, persevera en hacer el bien. Dios te está mirando y Dios te está aprobando. ¿Se acuerdan cuando decía el texto que esto es aprobado por Dios? Entonces uno persevera en hacer el bien, aun cuando es injustamente maltratado. Y tú perseveras y tu corazón se llena de gozo, de propósito. Entonces un corazón que no está estresado, que no está cargado, que no está amargado, que no está lleno de culpa, de dudas, de cuestionamientos, ¿estará haciendo el bien? Sino un corazón que está en el centro del propósito de la voluntad de Dios. Perseverar en hacer el bien es eso. Y Pedro repite la idea en el versículo 17. Dice, si es la voluntad de Dios, o sea, que ustedes sufran, eso está diciendo. Si es la voluntad de Dios que ustedes sufran, dice el texto, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Un principio básico, fundamental, esencial. Si vamos a sufrir, que sea por hacer el bien, no por hacer el mal. O sea, este principio es súper importante a lo que apunta Pedro. Y es que nosotros tenemos que tener un estilo de vida que acompañe esta defensa racional. O sea, tener una vida coherente. Que lo que estamos defendiendo se condice con mi forma de vivir. Entonces, claro, me gusta presentar defensa, pero si mi estilo de vida es hacer el bien, si además mi estilo de vida es perseverar en hacer el bien, aún en la oposición, en la injusticia, y ese testimonio, ¿sabe qué? Puede tocar más vidas. Ese testimonio va a tocar más vidas y más argumentos que todas las cosas racionales que usted pueda decir, de grandes filósofos que han defendido el cristianismo, de Dios o la Biblia misma. Y es muy importante que entendamos eso. Y esto no lo digo yo, lo dicen 2000 años de historia de cristianismo, abundantemente, que los grandes avivamientos han sido más por conducta que por defensa racional. La historia del cristianismo nos muestra que vez tras vez que el reino de Dios se extiende no mediante personas que eran súper inteligentes, súper brillantes, con gran formación académicos, que manejaban el griego, que estaban en las grandes universidades haciendo ponencias, defendiendo la verdad de la fe cristiana. No, la mayoría de las veces nuestra fe se extendió por personas sencillas y humildes que vivían haciendo el bien, incluso al enemigo. Que le daban un vaso de agua a su enemigo cuando tenía sed, que le daban un plato de comida al enemigo cuando tenía hambre, que fueron capaces de perdonar a su agresor. Mientras no entendamos, hermanos, y hablo del perdón, que inmerecidamente Dios te perdonó, que Dios no está haciendo su obligación. ¿No es lo que le corresponde a Dios perdonar? Dios no está simplemente cumpliendo su papel. No es que Dios tenía que perdonar, porque esa es la pega de Dios, perdonar. No. Mientras tú sigas pensando eso, no vas a entender la profundidad de la gracia que te salvó. No lo vas a entender nunca. Si tú no merecías ni siquiera que te mirara con ojos de favor, hermano. Y Él no solamente te miró con amor, sino que se entregó personalmente por ti. Y su mayor tesoro lo entregó para ser muerto y aplastado bajo la cruz, bajo la injusticia de un imperio opresor. Y todo eso por amor a ti. Y Él lo hizo a propósito. Y lo hizo voluntariamente. A Él nadie lo obligó. Él fue porque quiso. Por el puro afecto de su voluntad. Él te amó y te ama porque te ama. Entonces, mientras tú no entiendas que esa gracia es escandalosamente inmerecida hacia ti y hacia mí, vas a seguir pensando que esa persona no merece tu perdón. Tú vas a seguir pensando, es que yo nunca lo voy a perdonar por lo que me hizo. ¿Han escuchado eso? Y yo no estoy negando que el daño sea real, porque lo es. Yo no estoy negando que la herida es profunda, porque probablemente lo es. Lo que te estoy diciendo es que somos agentes de un reino que viene justamente a este mundo y lo ilumina nadando contra la corriente. Esa corriente fuerte que dice, tengo derecho a hacerlo. La corriente que dice, tengo derecho a ser violento, porque han sido violentos conmigo. La corriente del pagar mal por mal.
Es la corriente que vivió este mundo por miles y miles de años y ha traído destrucción vez tras vez. ¿Sí o no? Ese ha sido el estado normal de este mundo caído, bajo el pecado, históricamente, en toda la historia de nuestra humanidad. Entonces no es nada extraordinario esto de devolver mal por mal. Es la dinámica del mundo. ¿Sabes qué es extraordinario? Que en medio de la violencia, la injusticia y la opresión, amar al enemigo, amar al prójimo, servir a aquel que me ha hecho daño, perdonar a aquel que me ha herido. Y yo te digo algo, si tú no entiendes lo que estoy hablando, pregúntate si has conocido al Señor como Salvador. Eso se llama conversión. Un nuevo corazón, que piensa ahora con otra lógica. Si lo que estoy hablando te suena como chino mandarín, yo creo que es tiempo de que te preguntes si tu corazón fue cambiado por Cristo o no. Porque si luchas, porque si quieres obedecer al Señor, normal. Es que me cuesta, es normal que te cueste. Es que lucho con esto, es normal que luches. Así que no estoy diciendo que no haya luchas para el cristiano en relación a esta temática. Lo que digo es que si para ti lo que estoy diciendo es algo totalmente extraño, es una estupidez, es algo que tú no puedes aceptar, es algo que tú no puedes digerir y que no estás dispuesto a aceptarlo, es muy probable, hermano, que no te hayas convertido aún. Pero no es tarde. Ven a Cristo y vas a conocer la nueva vida y el nuevo corazón, que justamente produce esos efectos. Porque esto es fruto. ¿Y qué es un fruto? Es algo que brota de manera espontánea. Brota del amor. Segundo encabezado, guardar el corazón de temores vanos. ¿Qué saco con hacer apologética? Con grandes y muy buenos argumentos. Me leí todos estos libros, me leí, no sé, súper buenos libros. Les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, un librito súper cortito, pequeño, que les va a ayudar a entender algunos elementos fundamentales respecto a la historicidad de Cristo, de la fe cristiana. Es un librito que se llama Más que un carpintero. ¿Lo han visto alguna vez? Siempre está en la librería, de Josh McDowell. Un libro súper cortito, casi un libro de bolsillo, pero es súper genial. Hay otro libro que es más grande, más grandote, se llama Verdad Total, de probablemente una de las mejores autoras y maestras cristianas del mundo, llamada Nancy Pearcey. Nancy Pearcey, Verdad Total. Y otro libro muy, muy bueno se llama ¿Es razonable creer en Dios?, de Timothy Keller, o Tim Keller para los que lo queremos. Entonces son 3 ejemplos de buenos libros que tú puedes encontrar buenos argumentos que están pensados justamente para responder todas las interrogantes que la gente de a pie o la gente con cierto estudio filosófico o con agnosticismo, con ciertos pensamientos ateos, objeciones contra nuestra fe cristiana. Pero la pregunta es, ¿qué saco con saber todo esto? Si nuestro corazón está lleno de miedo. Por eso es que dice el apóstol Pedro, al final del versículo 14, si lo pueden poner en pantalla, dice, no teman lo que ellos temen. No teman lo que ellos temen. Es clave eso. ¿Qué teme el mundo? ¿Qué temen los poderosos del mundo? Un conocido pastor que él servía al Señor en iglesias de alto nivel socioeconómico, de clase alta, él decía que el gran miedo del rico es ser pobre. No tiene idea lo bien que lo pasamos los pobres. Piensa que es como el fin de la vida ser pobre. O sea, se acaba su propósito. Bueno, ellos, esos hermanos de clase alta, igual necesitan el consuelo del evangelio. Evidentemente. Pero ¿cuál es el miedo, el temor de la gente a tu alrededor? ¿Tiene miedo a qué? ¿Miedo de qué? Y yo no estoy diciendo que sean miedos injustificados, porque hay miedos muy justificados. Pero esto es un decir, o una frase que está en el Antiguo Testamento, que de los profetas del Antiguo Testamento dijeron continuamente y que Jesucristo reafirmó. Jesús dijo así, no tengan miedo de aquellos que lo único que pueden hacer es tomar tu cuerpo y quemarlo. No tengan miedo de aquellos que lo único que pueden hacer es tomar tu cuerpo y destruirlo. Tengan miedo de aquel que puede echar tu cuerpo y tu alma al infierno, dice Jesús. O sea, ¿está hablando de quién? Está hablando de Dios. Y eso es un gran error que cometemos nosotros, temer más al hombre que a Dios. La Biblia habla constantemente del temor del hombre. Y es muy común, es súper común,
tenerle miedo o más miedo a las personas que a Dios, al que dirán que a Dios, cuando en realidad lo más importante es obedecerle a Él, obedecer al Señor, honrarle porque le temo primeramente a Él, le tengo un temor reverente. Entonces dice el versículo 14, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en sus corazones a Cristo como Señor. Ese es el contraste. O sea, ¿cómo yo le puedo sacar el aire a una botella? ¿Cómo se la saco? Echándole agua. O leche, lo que queráis, pero échale algo. Es la única forma de sacarle el aire para llenar ese espacio lleno de aire. Bueno, así también está tu corazón. ¿Cómo le quito los miedos a mi corazón? Llénalo de conocimiento de Dios. Llénalo de honra, de asombro y de adoración a Cristo. Contempla a Cristo, su gloria, su majestad, su poder inigualable y date cuenta de que Él te podría destruir si quisiera. Porque es Dios justo, es santo y perfecto. Y tú eras pecador. Y la justa condenación delante de Él era la muerte. Y delante de Él no tenía excusa. Delante del Dios santo eres culpable, mereces condenación. Y mientras no tomes conciencia de eso, de que tu pecado es de continuo inclinado al mal, mientras no veas que el Dios santo no tolera y no soporta nuestra pecaminosidad, de nuestra mente, de nuestro corazón. Y eso ya es asombrosamente contaminante. Es horrible esto por un Dios santo. Mientras no aprendamos a temer más a Dios, vamos a seguir teniendo miedo a las personas, de hombres, instituciones, de gente que nos puede hacer daño al cuerpo, pero que no pueden enviar nuestro cuerpo y nuestra alma al fuego eterno. El único que hace eso es el Señor. Entonces aprendamos a temer al Señor, dice Jesús. Aprendamos a temer primeramente al Señor. ¿Sabe qué? Eso de que somos sin temor, cuando dice el texto que no ha quitado ese espíritu de temor, eso hasta cierto sentido, porque siempre tenemos temor. La pregunta es, ¿a qué le tenemos temor? Somos libres del temor del hombre, del temor al diablo, a los demonios, a las potestades, pero al temor de Dios no. Justamente ese temor es lo que nos moviliza. Ese temor es lo que nos hace ser valientes frente justamente a la oposición. O sea, el hombre siempre va a tener temor, pero Cristo nos quiere liberar de esos temores que nos han esclavizado. Entonces, y Él dice la solución a esto. Dice que honren en su corazón a Cristo como Señor. ¿Lo leyó? Y lo que quiere decir con esto, y esto es escandaloso, porque esto era una declaración política. Entonces cuando la gente dice, no, es que en la iglesia no se habla de política, mentira. O sea, habría que cortar muchos versículos bíblicos para decir eso. No es posible no hablar de política si predican la Biblia. Cristo es el Señor, es una declaración política. Porque Señor, ahí está la palabra Kyrios, que era el título propio del César, del emperador de todo el imperio romano. El Kyrios es, por así decirlo, la cabeza, la autoridad, el emperador de todo este tremendo imperio que se extendía por toda la cuenca del Mediterráneo. Y el César es el Kyrios. Y el César tiene derecho a todo. Él puede dar o quitar la vida. ¿Quién de ustedes vio la película Gladiador? Cuando el César hacía esto, puede vivir, pues. Y cuando hacía esto, tiene que morir. Se muere, porque es el Kyrios. Él es la autoridad, es la cabeza. Entonces, Kyrios es un título que solamente podía tener el emperador, el César. Entonces, cada vez que tú leas, Cristo es el Señor, Jesús es el Señor, estás haciendo una declaración política. Y muchos morían por decir que Cristo es el Señor. Se les trataba casi como de ateos porque negaban la deidad del emperador y alababan a otro Dios. Entonces, el César no es el Kyrios. El Kyrios no es aquel que tomó el poder por la fuerza y conquistó naciones por la fuerza y la violencia de un ejército poderoso. El poder, la autoridad es de aquel que se humilló, que sirvió, que anduvo entre los pobres y necesitados, que dio de comer a los hambrientos, que se entregó voluntariamente en una cruz para derramar toda su sangre. El Kyrios es aquel que voluntariamente se entregó a la muerte y resucitó al tercer día. Cristo es el Señor. Él que venció la muerte. Y Él venció a alguien que ni el César puede derrotar, la muerte. Entonces Él resucitó para no morir nunca más y subió al cielo. Y a través de su pueblo, de la iglesia, empoderada por el propio Espíritu de Dios, está ahora extendiendo su reino. Es precioso esto. Así que Él dice, recuerden, ¿a qué le tienen miedo? Al César. Si es un ser humano, es polvo. Es polvo. Recuerda quién manda más que el César.
recuerda quién está encima de los que supuestamente tienen poder. Y Él está avanzando su reino en la historia, y su reino, hermano, el reino de Dios, es subversivo de verdad. No es subversivo de cartón. La subversión de cartón es la siguiente, es la que profundiza el mal. ¿Han cometido mal contra mí? Bueno, tenemos derecho a reaccionar mal. ¿Han sido violentos conmigo? Bueno, puedo ser violento. ¿Han sido injustos? Bueno, yo puedo ser injusto. ¿Me han pisoteado? Yo pisoteo también. Y lo único que hace es profundizar el ciclo de maldad en la historia y en toda la humanidad. Y nos salimos de ese lodo asqueroso en el cual nos encontramos hundidos. La verdadera subversión, nadar contra la corriente, es en medio de la oscuridad encender una luz. Eso, hermano, es verdadera subversión. Donde el odio impera, amar. Donde el anhelo de venganza se disfraza, se trasviste de justicia, nosotros perdonar. Perdonamos y olvidamos. Y perdonar de corazón. Entonces tenemos que honrar a Cristo como Señor, es decir, yo reconozco esta verdad. Cristo gobierna la historia y Él está llevando la consumación final de su reino. Oye, pero ¿qué pasa si te matan? ¿Qué pasa si en el camino te destruyen tu cuerpo? Si das tu vida por esto, bueno, reinaré con Él cuando vuelva. Resucitaré de los muertos. Y si me queman de las cenizas, Él me hará de nuevo y me resucitará. ¿Usted cree eso? ¿Usted tiene alguna duda de eso? Si me comen fieras, como ocurrió con muchos hermanos nuestros, el Señor nos va a resucitar, hermano. Y reinaremos eternamente con Él. Entonces ya no tengo temor de servir, de amar. No olviden eso. Se requiere mucha más valentía para amar que para odiar. El odio es fácil. El odio, hermano, es la respuesta natural de nuestro corazón. O sea, deslízate nomás en tu corazón. Deslízate y vas a ver cómo brota la venganza y el odio. Como dice una canción por ahí, déjate caer. Y va a brotar la maldad de tu corazón. Pero para amar, hermano, para eso hay que tener pantalones. Prepararse, en tercer lugar, para responder racionalmente. Ahora sí, prepararse racionalmente. No voy a entrar mucho en detalle en esto, pero quiero decir solamente un par de cosas. Dice el versículo 15, honren a Cristo como Señor. Y ahora dice, estén siempre preparados. Les sugerí 3 libros, ¿se acuerdan cuáles les dije? Más que un carpintero, Verdad Total, y Es razonable creer en Dios. Muy buenos libros, cada uno distinto, de distintas líneas, pero ayudan mucho a responder todas estas inquietudes u objeciones frente a nuestra fe. Y usted puede decir, pastor, yo soy malo para leer. Pasa, ¿cierto? ¿Quién es malo para leer? Levanten la mano, sean honestos, si son malos para leer. Digan la verdad. Si no leen, si tenemos un país que no lee mucho, no me gusta leer, pastor, no me gusta leer libros. Ya, está bien, te banco y te respeto. Pero, ¿de qué manera tú, por ejemplo, estás aumentando y creciendo tu fe mediante la lectura de la palabra del Señor? Porque claro, leer el librito que te recomendé ya no te gusta leer, pero hermano, con la Biblia no tienes excusa. Con la Biblia no tienes excusa, no hay opción. Con la Biblia no tienes opción. Léela, conócela, estúdiala, escudriñala, márcala, ráyala. No hay nada más linda que una Biblia ajada, rayada, esquina por todos lados. Alguien decía por ahí, una Biblia toda destruida es señal de una vida rehecha. Pero una Biblia impecable, pero que está ahí acumulando polvo, es señal de una vida deshecha. Lee tu Biblia, escudriña la Escritura, profundiza en el Evangelio. Eso también es estar preparado para presentar defensa. Y ¿sabe qué, hermano? Ahí no tiene excusa. Tiene que leer su Biblia. El libro que le recomendé, si no lo lee, está bien. Pero en la Biblia no tenemos excusa. O sea, la Biblia nos da argumentos geniales para defender la fe. Y algo que me extraña mucho, hermanos, y tristemente, es cristianos que no conocen lo que creen. No pueden explicar su pentecostalismo. No pueden explicar la Trinidad, doctrinas básicas. ¿Por qué nos bautizamos? ¿Qué es la fe? ¿Cómo puedo ser salvo? Y muchas otras cosas. Entonces tenemos que profundizar eso para defender también nuestra fe mediante lo que la palabra de Dios dice. O sea, tenemos que estar enraizados en fundar nuestra fe en lo que Cristo nos ha provisto, que es su palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Luego dice,
a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Me encanta esto, porque a nosotros nos encanta defender la fe cuando nadie nos pidió. ¿Han cachado eso o no? Nadie te preguntó, po, pero tú viniste, argumento apologético. Oye, amigo, te pregunté la hora nomás. Po. Y pasa eso, como que estamos verdes como por pelear. Hermano, lo que usted está obligado a predicar el evangelio. Ahí no tiene excusa, predica el evangelio aunque nadie le pregunte. Pero es cuando alguien presenta objeciones al evangelio. Ahí usted presenta defensa, pero a veces como que estamos ahí en modo ataque con la apologética. Entonces es importante estar preparados porque sí, puede llegar el momento en cual haya que presentar defensa. Y hermano, que no te pille de sorpresa. Que no te pille de sorpresa. Pero háganlo. Dice el versículo 15, ¿cómo? Pero háganlo con gentileza y respeto. Uy, igual nos cuesta. Con gentileza y respeto. Algunos aquí son bien pesados y medio irrespetuosos. Puede ser o no, porque como que uno se enoja con la gente que ataca nuestra fe. Y una vez es como que se sale de sus casillas y la palabra es clara. Es con gentileza y respeto. Hermano, así se hizo apologética los primeros 3 siglos de cristianismo. Hospitalidad, amar, dar un plato de comida, servir. Hay un libro maravilloso que se llama Los pensamientos secretos de una convertida improbable. Los pensamientos secretos de una convertida improbable. Ese libro, hace muy poco tiempo traducido al español, es de una autora que se llama Rosaria Butterfield. Rosaria Butterfield, ella era una mujer absolutamente anticristiana. Ella era una académica, investigadora social brillante. Ella era una convertida improbable. Ella era alguien que se trata a sí misma como una convertida improbable. Esta mujer fue una de las pioneras, una de las primeras investigadoras de las teorías de género en Estados Unidos. Profesora de la Universidad de Syracuse, ella era doctora en lingüística y se dedicó a formar y conformar toda esta red, contribuyendo con papers, investigaciones, artículos de investigación, para conformar teóricamente todas las teorías de género en los años 90. Ella era lesbiana, era una ardua activista LGBT, defensora de las teorías de género más radicales, que eran las teorías queer. Entonces ella habla mucho de esto, de que el género es fluido, de que el sexo es una cosa, pero el género es otro, yo puedo tener cuerpo de hombre, sentirme como mujer. Todo este tema de la ideología de género, que todo esto está muy en boga hoy en día, desde los 90 ya se estaba tejiendo académicamente y teóricamente, e incluso desde mucho antes. Y Rosaria fue una de las teóricas más importantes en la década de los 90 en la formación y conformación de todas estas teorías. Y un día ella hizo una publicación criticando a los cristianos. Habló en contra del fundamentalismo religioso. Ataca a Jesús, ataca a la iglesia y dice que un día recibe cartas. Gente que la admiraba mucho, que la felicitaba, algunos fans, algunos otros la ofendían de manera grosera, pero lo que le impactó a ella fue la carta de un pastor de Syracuse, de su ciudad, un pastor presbiteriano, que no era grosero, era un pastor que pensaba harto. Y a ella le gustaba porque le presentaba las mismas interrogantes que ella le presentaba a sus estudiantes. El pastor le preguntaba, ¿cómo tú has llegado a esa conclusión? ¿Cómo sabes que estás en lo correcto? Y dice ella que no sabía cómo responderle. Y lo que hizo es que pescó el documento y lo borró y lo mandó a la papelera de reciclaje. Y lo borró. Y dice que algo pasó en su corazón, que no pudo dejarlo ahí, que fue y lo restauró y lo dejó en el escritorio semanas y semanas. Y dice entonces que ella decidió conocer a este pastor, que se llamaba Ken, era un abuelito. Porque en la carta él la invitaba a comer, a conocerla, a tomar una oncecita, a comer una comida. Y ella aceptó porque dijo, ya, mira, chuta, me puede servir para mi investigación, po. Así que veamos qué tal este cristiano. Aprovechemos la instancia para conocer directamente a uno de estos fanáticos religiosos. Entonces contactó al pastor y le dijo, hola, sabes que soy una profesora académica de la Universidad de Syracuse, de esta área, de este departamento, y me gustaría ir a tu casa para conversar con usted, porque creo que me puede servir para mi investigación sobre el fundamentalismo religioso. Y él dijo, claro, venga, con mi esposa la esperamos, le invitamos a tomar un tecito, un cafecito, y podemos conversar lo que usted quiera. Entonces ella fue y se encontró con una pareja de viejitos, unos abuelitos que la amaron, que la aceptaron como ella era, que escucharon todas sus dudas y la respondieron, y que le tuvieron paciencia con todas sus blasfemias y le mostraron amor y hospitalidad, gentileza. Ella destaca
que algo que fue vital para ella es que el pastor nunca la invitó a la iglesia. Ni una sola vez. Ni siquiera al programa de Navidad, al culto de Navidad, ni siquiera a eso. Nunca los invitó. Y es impresionante cómo el Espíritu Santo guió a estos pastores. Porque Yaimba dice, si me hubiesen invitado, hubiese sido demasiado amenazador. Estrambótico, no hubiese ido. Y me alejaba de ellos para siempre. Entonces decía que el hecho de que no la hayan invitado nunca, sino que al contrario, solamente le mostraron amor, la escuchaban, la aconsejaban. Eso la hacía sentir segura y tranquila. Entonces esta mujer, si usted se da cuenta, era un hueso duro de roer. Pero el Señor la guió y le mostró que lo único que tenía que hacer era acogerla en su casa y amarla. Otra cosa que ella decía, que le impresionó, era cómo el pastor oraba antes de comer. Ella decía que la oración de Ken era una oración íntima, vulnerable. Él se mostraba íntimo y vulnerable con Dios. Él se arrepentía de sus pecados delante de mí. Eso lo dejó pero loca a ella. Daba gracias a Dios por todo. El Dios de Ken era santo y firme, pero lleno de misericordia. Entonces destaca que eran las personas más sinceras que ella pudo haber conocido. Gente vulnerable, gente transparente. Entonces Rosaria decidió conocer la Biblia, empezó a estudiar la Biblia, pero ella no quería conocer a Dios. Ella quería estudiar la Biblia para destruirla, para atacarla, para refutarla, para decepcionarse más de Dios. Pero vea cómo Dios obra. Incluso ese mal deseo, Dios lo encaminó a bien para su gloria. Entonces esta mujer de letras leyó y leyó y leyó y leyó. Ella era doctora en lingüística. Y cito textual, ella dice que la leyó como un glotón que devora. La leí muchas veces ese mismo año, en múltiples traducciones. Podía estar hasta 5 horas al día leyéndola. ¿Cuánto la lee usted? Ella en 2 años leyó la Biblia entera 7 veces. Y después ella termina la investigación. La había terminado, pero cuando estaba triste, necesitaba consejo. Ella siempre acudía a estos ancianos. Se hicieron amigos con los años. Así que ella vive muchas cosas y sigue contando su testimonio, y empiezan a surgir dudas en su corazón respecto a cómo estaba conduciendo su vida. Y un día ella dice, un día desperté en mi cama, a mi lado mi mujer, mi amante lesbiana, por años. Y en ese momento aborrecí toda mi vida y me dije que no quiero más esto, que quiero a Cristo. Pero hay un problema, po. Ella sabía que era algo absurdo seguir a Cristo porque perdía su carrera. Porque toda su carrera había sido construida en torno a eso. Toda su carrera como profesora, como investigadora, como activista, justamente de toda esta ideología de género que ella estaba, estas teorías de género que ella era pionera, académica, teórica. Todo lo que la definía como persona estaba fundamentado en eso. Su círculo de respeto, su trabajo como profesora, como académica. Ella era altamente respetada. Pero ella dice que no pudo controlar esto que estaba dentro suyo. Y tenía que acudir al Señor. Tenía que acudir a Cristo. Finalmente, el 14 de febrero del año 99, ella dijo, salí de la cama de mi amante lesbiana. Y a 1 hora después estaba en el banco de la iglesia donde pastoreaba Ken. Entonces era día domingo, culto de mañana, está el pastor Ken y ve a esta mujer sentada. Dice el texto que el pastor no lo podía creer. Quedó loco, quedó sorprendidísimo. Es como, obró el Espíritu Santo, quedó loco. Y ella esa tarde hace la siguiente oración. Dice, pedí la fuerza para arrepentirme de un pecado en ese momento que no sentía como pecado en absoluto. Que si mi vida era su vida, que la tomase y la hiciese como quisiera. Pedí que tomase todo, mi sexualidad, mi profesión, mi comunidad, mis gustos, mis libros y mis mañanas. Entonces ella, es tremendo esto, ella finaliza diciendo lo siguiente, Jesús triunfó y yo era un desastre. Mi conversión fue como un accidente de tren. No quería perder todo lo que amaba, pero la voz de Dios cantó como un canto, una canción de amor entre los escombros de mi mundo. Débilmente creí que si Jesús pudo vencer a la muerte, también podía enderezar mi mundo. Bebí tímidamente al principio y después con fervor del consuelo del Espíritu Santo. Encontré primero paz en mí, luego en la comunidad y ahora en el refugio de una familia y su pacto familiar, donde un hombre me llama esposa y muchos me llaman madre. Entonces esta mujer
Ahora es esposa de un pastor y creo que tiene 3 o 4 hijos, todos adoptados. Porque por la edad ella ya no podía tener hijos, tenía 39 años cuando conoció al Señor, así que tiene 4 o 5 hijos que ella adoptó. Entonces uno dice, ¿cómo es que una doctora especialista en teoría de género, yo la puedo convencer con argumentos? Hermano, ¿cómo lo hicieron? Con gentileza, con respeto, con hospitalidad, con amor. Y aquí, hermanos, el mundo evangélico actual lamentablemente es culpable, con palabras violentas. Seamos honestos y reconozcamos que no pocas veces nosotros mismos, los cristianos, hemos sido generadores de violencia, no amando al que piensa distinto, no escuchándolo, no sirviéndole con amor. Y hermano, el método apologético por excelencia es el amor, la gentileza, la hospitalidad. Y ahora sí, llegamos al cuarto y último encabezado: seguir el camino trazado por Cristo. Sin duda alguna tenemos que perseverar en hacer el bien, guardar el corazón de temores vanos, presentar defensa, defender racionalmente. Y eso hay que hacerlo con gentileza, respeto, amor. Pero aquí viene lo interesante. Ahora hay que seguir el camino trazado por Cristo si queremos dar testimonio de la fe, si queremos dar testimonio de nuestra esperanza. Y aquí dice el versículo 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlo a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Lo primero que nos llama la atención es lo siguiente, que sigamos el camino trazado por Cristo, el del servicio. Sí, hermano, el servicio abnegado, el de perseverar en hacer el bien, el no devolver insulto por insulto, de no devolver violencia por violencia, de no odiar al que me odia, sino que el traer siempre el amor, el perdón y la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Ustedes dirán, bueno, porque hay que obedecer a Dios, simplemente. Dios dice, hay que hacerlo. No, hermano. Pedro no se queda con esa respuesta solamente. Nos da una respuesta súper práctica. Él nos muestra un hecho histórico y nos dice, fíjense lo que logró Cristo. Siendo así, fíjense lo que logró Cristo con esa ética. ¿Qué opina usted de lo que Cristo logró? Murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos. O sea, Él logró el perdón de nuestros pecados de esa forma. Ni más ni menos. ¿Haciendo qué? Guardando silencio, yendo a la cruz, sufriendo bajo la opresión injusta. Y el texto dice que eso trae resultados. Eso es lo que nos está diciendo. Él nos salvó de esa forma. ¿Y qué tipo de sufrimiento es? ¿El justo por quiénes? Por los injustos. O sea, por nosotros. ¿Me siguen o no? Sufrió el justo por los injustos. ¿Y cuál fue la recompensa, entre comillas, de esto? Bueno, el Espíritu le hizo resucitar. El Espíritu le hizo volver a la vida. El Espíritu Santo lo resucitó. Así que lo primero es seguir el camino trazado por Cristo, como decía, porque así fue como Él conquistó la salvación de nosotros, pues hermanos. Él nos salvó mediante la sumisión y el sufrimiento injusto, sometiéndose voluntariamente al sufrimiento injusto. Y aquí, hermanos, a nosotros nos falta visión, nos falta fe. Pero si yo me someto bajo el sufrimiento injusto, entonces, ¿qué voy a lograr? Van a seguir pisoteándome. ¿Sí o no? Puede ser una objeción bastante coherente. Ya, pero si yo soy así, me van a seguir pisoteando, po. Nadie me va a respetar. Pero hay algo importante aquí. Esa es una visión inmediata, cortoplacista. Porque sí, someterse al sufrimiento voluntariamente puede permitir que usted sea mucho más violentado. Y eso es correcto. Pueden incluso abusar de ti hasta cierto punto, es cierto. Pero un segundo aspecto, si nosotros vemos quizá en el mediano, en el largo plazo, es lo único capaz de realmente transformar la realidad. Sí, porque en el corto plazo sí puede ser que te pisoteen más, pero en el largo plazo es lo único que realmente puede transformar la realidad. Así que pensemos en mediano y largo plazo. Nosotros somos muy cortoplacistas. Nosotros somos una generación de cristal, criada en la satisfacción inmediata. Entre más inmediato sea el placer o la respuesta positiva, mejor aún. Es difícil para muchos que están hoy día escuchándome,
muchos fuimos criados en la generación de la satisfacción inmediata. No sabemos esperar. Y el resultado de esperar en el mediano y largo plazo. ¿Sabe cómo tenemos que pensar? Tenemos que adquirir la mentalidad del agricultor, que siembra, que riega y que espera. Que siembra, que riega y que espera. Luego dice versículos 19 y 20. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿What? ¿Qué está hablando ahí? Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Ya, nos tocó el texto. Este es uno de los textos más oscuros del Nuevo Testamento, así que relájese. Si usted lee esto y dice, no estoy entendiendo qué querrá decir, bueno, bienvenido al cristianismo. Hemos estado 2000 años tratando de entenderlo. Y realmente esto es importante que usted lo sepa, porque la Biblia es clarísima en todo lo que quiere comunicar. Hay un concepto teológico que se llama la perspicuidad de la Biblia. Anótelo, la perspicuidad de la Biblia, también conocida como la claridad de las Escrituras, que es un principio que enseña y afirma que la Biblia es clara, comprensible en lo esencial para la salvación y la vida cristiana. La Biblia es clara en cuanto al Evangelio. La Biblia es clara en cuanto a la obra del Espíritu Santo. La Biblia es clara en cuanto a la segunda venida de Cristo. La Biblia es clara en que usted tiene que dejar de pecar. La Biblia es clara en que usted tiene que dar buenos frutos. ¿O no es clara con eso? Esa es la perspicuidad de las Escrituras, que en todas las materias importantes o las doctrinas importantes de fe es clarísima la palabra del Señor. O sea, si tú piensas que la Biblia es un libro oscuro, un libro difícil, solo por causa de este versículo sería una impresión equivocada. Por favor, no creas eso. La Biblia en su gran mayoría es clarísima, clarísima. Cualquiera que sabe leer, básicamente decodificar el español escrito, puede leer tranquilamente la palabra del Señor. Entonces, claro, pero eso no quita que hay algunos textos que son un poco más oscuros o que son más difíciles, como este. Son súper pocos. Y este es uno de ellos. Y como nosotros estudiamos los libros completos y no le hacemos el quita a ningún versículo, hay que enfrentar el texto, hay que interpretar el texto. Bien, ¿qué ocurre con este texto? Este texto, algunos han pensado la siguiente idea muy basada en la mitología griega. Dicen que Jesús bajó al infierno, entonces Él fue y liberó a todos los espíritus que estaban ahí, liberó las almas. ¿Han escuchado esa versión? Ya, eso no es así, po. Lamentablemente esa interpretación peca de algo muy fundamental, muy esencial. No interpreta la Biblia con la Biblia, sino que interpreta la Biblia con mitología griega. Y eso es un error garrafal. La Biblia se interpreta a sí misma. Y otro principio básico de la hermenéutica, muy importante, es que un texto que pueda parecer oscuro, usted lo debe interpretar con aquellos textos que son claros, para poder iluminar el texto que aparentemente es más oscuro. Ese es un principio básico para interpretar la Biblia. Y así podemos aclarar lo que antes estaba oscuro. Pero si yo uso la mitología griega para tratar de explicar, probablemente, como de hecho ocurre, tendremos explicaciones equivocadas. Bueno, aquí no está hablando de que Jesús descendió al infierno para liberar almas que estaban presas. Primero, tenga la Biblia abierta o el texto en pantalla, no sé. Primero nos habla del infierno. A ver, ¿dónde menciona el infierno? No dice infierno. Les pregunto, ¿dónde está el infierno? ¿No? A ver, ¿dónde está la cárcel? Tampoco menciona ninguna cárcel. Luego dice, no, es que Jesús vino y los liberó. A ver, ¿dónde dice que los liberó? Le pregunto, ¿dónde dice que liberó a los espíritus encarcelados? Entonces aquí no está ni el infierno, ni que Jesús los liberó a estos espíritus encarcelados. ¿De qué está hablando entonces? Bueno, hay dos posibles interpretaciones a la luz de la propia Escritura. Así que vamos a ver, la primera es la siguiente. Pedro está escribiendo, ¿ya? Sigan a Pedro, piensen en Pedro ahí escribiendo. Entonces,
está escribiendo apasionadamente a los hermanos de Bitinia, de Asia, ¿no es cierto? Y eso es normal, y casi todas las cartas, las epístolas son así. Y ellos cuando van escribiendo se acuerdan de cosas. Y a propósito pasó esto, y escribe esto. Y a propósito de esto también ocurre esto. El apóstol Pablo lo hace muchísimo, estos pequeños paréntesis. Como que se va por las ramas, pero no se va por las ramas, sino que él está intencionadamente haciendo un pequeño paréntesis para aludir a lo que él está hablando. Entonces es súper normal y Pablo lo hace muchísimo y Pedro también lo hace. Entonces imagínense un predicador apasionado que se va acordando de cosas y empieza a mencionar por ahí, bueno, es algo parecido. Entonces Pedro dice en el versículo 18, dice que al final de que él sufrió la muerte en su cuerpo, dice que el Espíritu lo volvió a la vida, ¿cierto? Lo resucitó. Eso está diciendo. Entonces él dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí el tema es cómo traducirlo desde el griego, pero eso lo veremos más adelante. Dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y no a cualquiera. ¿Qué dice el 20? Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. O sea, ¿qué está diciendo Pedro aquí? Según esta postura, él está aludiendo a un Cristo antes de encarnarse. Antes de nacer de la Virgen María, de habitar entre nosotros, estuvo espiritualmente presente en Noé cuando Noé anunciaba el diluvio. Él dice que el Espíritu de Cristo estaba en Noé. ¿De dónde saca eso? Bueno, eso lo podemos ver en la Biblia. Vaya a 1 de Pedro 1:11. Pedro dice que el Espíritu de Cristo estaba en los antiguos profetas. Y lo dice explícitamente el 1, versículo 11. Dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quiénes? En los antiguos profetas. O sea, porque Cristo, usted no piense esto que Él pasó a existir cuando María quedó embarazada. Recuerden que Cristo es Dios, que Cristo es eterno. Él se encarnó en un punto en la historia, así que el Cristo, por así decirlo, disculpe el nombre medio técnico, el Cristo preencarnado o el Cristo preexistente, estuvo en los días de Noé, el Espíritu de Cristo. Entonces, mientras Noé construía el arca, que según Génesis fueron 120 años, le tomó construir el arca a Noé, 120 años. Recuerden que esta gente vivía 800, 900 años, 120 años fue casi como un hobby que hizo un par de añitos para él. Entonces estaba construyendo el arca, la estaba haciendo, y él dice que en esos tiempos, en los días de Noé, esos espíritus encarcelados serían todos estos hombres pecadores, encarcelados en su pecado, que aunque veían a Noé trabajando, y Noé decía, vino un diluvio, y lo veían que estaba construyendo el arca y le decían, Noé, ¿por qué está haciendo esa caja gigante? ¿Qué estáis haciendo, Noé? Y Noé decía, porque va a caer mucha lluvia, hermano. Y va a llover y se va a inundar toda esta cuestión. Sale para allá, Noé, le decían. Eso no va a ocurrir. ¿Cuánta gente dice eso hoy en día? Cristo viene, sale para allá. ¿Qué va a venir Cristo? Exactamente lo mismo. Y así era la gente en los días de Noé, que eso no va a ocurrir. Y no le creyeron. Y pocos se salvaron. Solo 8 personas. Entonces, ¿cuál sería como el punto aquí? Que no nos rindamos de dar testimonio. Noé no lo hizo porque el Espíritu de Cristo estaba en él y le predicó a estos espíritus encarcelados. O sea, no nos cansemos de dar testimonio, aunque se burlen. No nos cansemos de dar testimonio. Pero una segunda opción, esa es una, para entender este texto de otra forma, y esta es la segunda opción que es posible, y no les voy a decir cuál es la que me gusta, para que usted lo piense, para que usted lo decida. Porque no sé cuál es correcta, la verdad. Uno puede tener una postura, pero en este caso no sé cuál es correcta. Como que ambas tienen su parte positiva y sus cuestionamientos, igual que se le pueden hacer. La segunda sería la siguiente. Vamos de nuevo al versículo 18. Dice, Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces acá la siguiente postura, haciendo como un orden cronológico, dicen algunos, entonces claro, Cristo volvió a vivir, versículo 19, y justamente después de que volvió a vivir espiritualmente, Él fue y anunció a los espíritus encarcelados, que serían los demonios, que engañaban a la gente en el tiempo de Noé.
Entonces estos espíritus encarcelados serían seres espirituales, serían demonios. Y si usted va conmigo a 2 de Pedro 2, versículo 4, voy a leer Valera 60. 2 de Pedro 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, ahí está, que están encarcelados, para ser reservados al juicio. Entonces, un lugar de espera para el juicio final. Vaya conmigo ahora a Judas 6. Judas 6. Recuerde que no tiene capítulos, así que al tiro versículo 6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces estos demonios están encarcelados aguardando el juicio final. Eso está también basado mucho en Apocalipsis, y también cuando el apóstol Pedro dice en Colosenses capítulo 2 que cuando Cristo murió, él hizo un desfile triunfal frente a los demonios para decirles: yo vencí, para demostrar que Cristo ha vencido. Entonces algunos dicen que tal vez aquí se está refiriendo a ese desfile triunfal, que Cristo entonces después de su resurrección espiritual, Él fue y les predicó. Y ojo con la palabra predicar, porque predicar no es necesariamente que les predicó el Evangelio, que le hizo una invitación a creer en Él, con musiquitas de fondo de Hillsong, todos los demonios aquí arrodillados orando: oh Señor. No está haciendo eso, no es ese predicar en cuanto a predicarle el Evangelio, sino que predicar en cuanto a proclamar su victoria, diciéndoles la buena noticia, que para ellos no es buena, porque es buena para nosotros, pero para ellos es una pésima noticia. Entonces les está proclamando el Evangelio, pero la parte negativa del Evangelio. Recuerde que la redención y el juicio son dos caras de la misma moneda. El día de nuestra redención, para los que no han creído, va a ser el peor día de su vida. Entonces ese predicar en cuanto a que les proclamó su victoria, que Él venció la muerte, que Él venció el pecado, a esos demonios que engañaban a las naciones, justamente que estaban ahí en estas prisiones que eran del tiempo de Noé, y estaban ahí encarcelados aguardando el juicio final. Y Él fue espiritualmente e hizo un desfile triunfal delante de ellos. Eran estos demonios de los tiempos antiguos, de los días de Noé, que desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras construía el arca. Y de nuevo, aplicación práctica. Recuerde, solo 8 personas se salvaron. ¿Cuál sería la aplicación? Confiemos en que así como Cristo, después del sufrimiento, obtuvo la victoria, nosotros también. Todos los que blasfemaron contra el Señor, todos los que negaron la segunda venida, entonces aunque nosotros suframos, hermano, tendremos victoria. ¿Cuál de las dos opciones le gusta más? Usted lo va a decidir. No lo diga, déjalo para usted nomás. No hay que sugestionar al resto. Pero el 21 entonces, Pedro abre otro paréntesis y se acuerda de otra cosa. A propósito del diluvio. Se salvaron solo 8 personas. Y él ahí entonces usa una palabra y él dice: este diluvio o esta agua simboliza. O sea, es un anticipo. Literalmente la palabra ahí es anticipo. Es como algo que representa una cosa que vendrá en el futuro. Es una sombra de lo que había de venir. O sea, no es lo mismo, pero es una sombra de lo que ha de venir. Versículo 21, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Pedro no está diciendo que el bautismo nos salva en un sentido únicamente y literalmente. Dice que el bautismo está relacionado con la salvación, pero está hablando de lo que el bautismo representa, no como un simple acto exterior. Aquí el énfasis de Pedro es un énfasis espiritual y no ritual. De hecho, el mismo texto lo dice en el versículo 21, que dice: no consiste en la limpieza del cuerpo. O sea, no es tanto el rito del agua en sí, sino que tiene que ver con ese bautismo espiritual en cuanto a haber reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces la NBI lo dice claramente: no se trata de lavar el cuerpo con agua. O sea, no es un baño físico, no es un rito mágico. El bautismo no salva por el agua en sí misma, sino por lo que significa espiritualmente. Y sigue explicando: sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Dios nos da una nueva naturaleza, con nuevos anhelos, con nuevos deseos. Le pregunto, ¿qué es lo que usted desea ahora?
¿Deseamos una buena conciencia delante de Dios? Y aunque allí se traducía la palabra compromiso, es una palabra muy genérica, no está tan buena. La palabra en el literal es un deseo ardiente. Un deseo ardiente, un fervor. Lo cual enfatiza que el bautismo es una respuesta a la fe personal. Implica arrepentimiento, fe genuina, deseo de vivir en obediencia con fervor al Señor. Entonces, cuando en el bautismo decimos públicamente me comprometo a vivir para Dios porque he creído en Él. Entonces ahí sí eres salvo. Pero no por el agua en sí misma, sino que por tu fe. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, dice el apóstol Pedro. O sea, el poder real detrás del bautismo no está en el agua. ¿En qué está el poder? En el acto, en la victoria de Cristo sobre la muerte. O sea, sin la resurrección de Jesús, el bautismo no tendría sentido. Eso está diciendo. Sin la resurrección de Cristo, el bautismo no tendría sentido. Y ahora termina el texto diciendo, versículo 22, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. O sea, ¿qué ocurrió cuando Cristo se humilló y se sometió voluntariamente al sufrimiento injusto? ¿Saben cuál fue el resultado? Victoria. Victoria. Ese es el principio del reino de Dios. El reino de Dios nos enseña lo siguiente de manera explícita. El que se quiera exaltar va a ser humillado. No olvides eso. Cuando a ti te den ganas de vengarte por ti mismo, cuando te den ganas de responder mal con mal, cuando te den ganas de vengarte porque fueron injustos contigo primero, recuerda que no fue así como Cristo conquistó la victoria. Si Cristo hubiese hecho eso, habría sido un profeta más, un celote más, un celote que muchos otros celotes revolucionarios también fueron crucificados en el tiempo de Jesús. Y muchos de ellos también fueron crucificados. Si Jesús hubiese hecho eso, no habría hecho ninguna diferencia en la historia. ¿Y por qué Jesús cambió la historia? ¿Por qué hoy en día estamos en el 2025 después de Cristo? Porque Él se sometió voluntariamente al sufrimiento injusto. ¿Y qué conquistó con eso? Victoria. Se sentó a la derecha de Dios y todos los ángeles, autoridades y poderes están bajo su dominio, bajo sus pies. Y con esto concluimos. Hermanos, sintámonos honrados y confiados de seguir el camino trazado por Cristo. Cristo ya nos trazó el camino, ya nos marcó el camino. Es una honra seguir ese camino, seguir las pisadas del Maestro. El mundo te va a decir que eres un estúpido por hacerlo. El mundo te va a decir que eres un imbécil por hacerlo. El mundo te va a decir que no sacan nada. El mundo te va a decir, no, así nos van a seguir oprimiéndonos. Pero somos peregrinos y extranjeros. Somos de otro reino, hermanos. Pertenecemos a otro reino. ¿Y saben qué? Ese reino vencerá al final. No inviertas tu tiempo y tus energías en esta otra lógica mundana, sino en la ética del reino que será consumado algún día. No en este reino terrenal que un día va a ser consumido. Invierte tu tiempo y tus energías en amar, en servir, en perdonar. Y no seas inmediatista. Sé como el agricultor. Planta, riega y espera. Y cuando Cristo vuelva, vamos a ver los frutos. Vamos a ver cambios genuinos que transforman la realidad. Perseverar en el camino de Cristo. ¿Y sabe qué, hermano? De eso se trata, el seguir a Jesús. Invito a que se ponga en pie para que podamos orar.